Hola amigos, estamos al comienzo de la tarde aquí en Ginebra. Es el 29 de septiembre y tenemos novedades sobre lo que va a ocurrir al fin de esta sesión del Consejo de Derechos Humanos sobre el caso de Venezuela. Se han presentado dos proyectos de resolución, los textos en inglés ya han sido registrados. Uno presentado por el gobierno venezolano, donde se pone el acento sobre la actualidad, sobre el hoy, cómo mejorar la situación, las relaciones que se han establecido con la oficina de la alta comisionada de derechos humanos, el permitir que se visiten las cárceles, que haya un contacto con detenidos, ha habido indultos de personas que estaban presas, o sea, pone el acento en profundizar la situación de resolución de los problemas del presente de cara a que el 6 de diciembre hay elecciones parlamentarias y estas elecciones parlamentarias necesitan un aval exterior y ya sabemos que Venezuela ha pedido y ha invitado a la Unión Europea a enviar observadores y a Naciones Unidas, y esto todavía no se ha confirmado, o sea que hay conversaciones sobre las condiciones en que deberían trabajar estos potenciales observadores. Por tanto, este proyecto de resolución trata de dar seguridad a este proceso electoral de elecciones parlamentarias. Por otro lado, se ha presentado un proyecto de resolución que pone el acento en una misión de establecimiento de hechos que ya se decidió el año pasado y que ha presentado un primer informe. A partir de un año de trabajo, esta comisión investigó 223 casos y hizo una profundización sobre 48 de esos casos y los investigó a fondo en un documento separado de 443 páginas. Estos dos proyectos de resolución se encuentran con la noticia hoy, la novedad hoy, porque ya se sabía que estos proyectos de resolución se iban a presentar, ya ocurrió el año pasado, puede ocurrir nuevamente como va a suceder ahora, que es en la última sesión anual del Consejo de Derechos Humanos. La novedad es que el gobierno venezolano ha presentado a la ONU un documento de 112 páginas que se llama La verdad de Venezuela contra la infamia. Y la infamia sería este primer informe que ha presentado la Comisión de Establecimiento de Hechos. Entonces, el informe presentado por Venezuela ha sido reconocido, la presentación ha sido reconocida por la oficina del alta comisionado, que ha dicho que efectivamente ese documento ha sido presentado, pero que como el gobierno venezolano no reconoció la resolución que estableció la Comisión de Establecimiento de Hechos, ni contribuyó con información a la misma, este informe, bueno, es un informe que circula, pero que no va a tener ningún tipo de impacto institucional dentro del Consejo de Derechos Humanos. Ahora bien, el informe existe, he tenido la copia, la tengo conmigo y he podido hacer una primera valoración. Efectivamente, el informe es para denostar esta comisión investigadora. Lo primero que esa comisión investigadora estuvo compuesta por 3 expertos elegidos por el presidente del Consejo de Derechos Humanos con anuencia de la mayoría de los Estados miembros. Esas son 3 personas, la preside una experta portuguesa que se llama Marta Baliñas, la integran también un experto chileno que es Francisco Cox Vial y otro experto británico que es Paul Celis. Esta composición no es del placer, digamos, de Venezuela, que ha dicho que, bueno, que Marta Baliñas podría estar vinculada con el gobierno portugués, que Francisco Cox Vial fue o tuvo alguna participación en su vida durante la dictadura de Pinochet, y Paul Celis también es cuestionado. Entonces, por un lado se cuestionan los miembros, concretamente, de la comisión. Y después, la metodología empleada.
como la comisión no pudo entrar dentro de Venezuela, se instalaron en Panamá y aplicaron este sistema que ha creado la ONU, que cuando no puede entrar en un país donde hay una situación de violencia y de violaciones graves de los derechos humanos, pone a sus expertos al margen, en la frontera, y como hay entre 4 y 5 millones de refugiados venezolanos que han salido del país por las cosas que han ocurrido, en Panamá está la oficina regional de la alta comisionada y entonces, bueno, ahí se consiguen contactos con personas venezolanas que aportan sus testimonios y además tenemos que saber que funciona el mecanismo del WhatsApp. Porque mucha gente dentro del país, en estos países donde tienen estos problemas, está dispuesta a dialogar por WhatsApp y dar pruebas por WhatsApp a la ONU, pero no quiere recibir visitas personales de funcionarios vinculados a la ONU, porque eso les hace pensar que puede atraer, le puede atraer problemas, etcétera, etcétera. Lo cierto es que efectivamente hay una limitación con respecto al trabajo de esta comisión, pero la información que aporta, y este es el elemento central, no ha sido criticada ni cuestionada por Venezuela. No dice que los casos presentados por esta comisión, el informe que se acaba de presentar hoy, son falsos, se han inventado, etcétera, etcétera, sino que dice que, bueno, que hay muchas fuentes secundarias, como pueden ser organizaciones no gubernamentales, organismos de seguridad, pero la información que aportan estas fuentes secundarias no significa que esa información no es válida. Por tanto, esta operación llevada a cabo con la presentación de este informe naufraga de alguna manera, porque el informe no va a tener una entrada oficial dentro de los debates del Consejo de Derechos Humanos, y por otro lado las críticas no afectan al contenido de la verdad, es decir, si los hechos, porque es una misión de establecimiento de hechos, si los hechos fueran falsos, inventados, entonces sí estaríamos ante una comisión o ante una misión seriamente cuestionada. Y bueno, después nos falta ver qué va a pasar con los votos. Los votos, la resolución primera que se va a votar es la resolución venezolana, que pone el acento sobre el presente. Y la segunda que se va a votar es la resolución presentada por el llamado Grupo de Lima, que es constituido por Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Sin embargo, no significa que todos estos países van a votar. Los grupos del continente, el grupo del continente latinoamericano tiene 8 países dentro del Consejo de Derechos Humanos que son los que van a votar. Y esto es lo importante. Van a votar Brasil, la Argentina, Venezuela, Perú, Bahamas, Uruguay, México y Chile. De estos 8 hay 3 seguros que van a apoyar la resolución del Grupo de Lima y aparentemente van a estar en contra de la resolución de Venezuela, que son Brasil, Perú y México. Perdón, Brasil, Perú y Chile. De México es una incógnita, no se sabe cómo va a votar. De Bahamas se supone que va a apoyar al Grupo de Lima, pero no hay ningún indicio. Y Argentina es una incógnita, porque no hay indicios sobre cómo va a ser su comportamiento en el voto concretamente. Entonces hay mucha expectativa y ya comienza a circular el suspenso. El problema de convencimiento de apoyar la posición venezolana es el último discurso, la última investigación, la última puesta al día de la semana pasada de la alta comisionada, donde enumera unas 2.000 muertes desde enero del 2000 a la fecha que se han producido fruto de la represión en Venezuela. Es un signo inquietante, porque si a 10 meses se han producido 2.000 muertes, es decir que se están produciendo 200 muertes por mes. Lo cual es una cifra alta y muy significativa. Por tanto, hay suspenso, está la situación muy controvertida y después está los reglamentos. Si se vota primero la primera resolución, que es la resolución venezolana, y se sienten fortalecidos los venezolanos, pueden programar un voto que se llama impedir
que se vote una resolución sobre el mismo tema, en este caso sobre Venezuela. Pero hay que ver si ellos sienten, si Venezuela siente que tiene los votos suficientes como para impedir que se vote la segunda resolución. Y luego está el problema de las abstenciones. Porque si hay muchas abstenciones, por más que una resolución sea positiva, es decir, que la votan 10 países contra 4 y la mayoría de los 47 estados del Consejo de Derechos Humanos se abstienen, la resolución tiene muy poco peso. Esto es válido tanto para la resolución venezolana como para la resolución del Grupo de Lima. Entonces, si la mayoría son las abstenciones, es un mal signo. ¿Qué es lo que está en el fondo? Sobre el pasado y sobre el saldo que le atribuyen las investigaciones llevadas adelante tanto en Naciones Unidas como las que se han presentado, también vinculadas a ello, en la Corte Penal Internacional, es alrededor de 6.000 víctimas, fruto de ejecuciones extrajudiciales, el uso sistemático de la tortura, las desapariciones y las detenciones arbitrarias, que es la cantidad de víctimas que se han acumulado desde el 2014 a la fecha. Y obviamente que para poder seguir investigando sobre el tema, esta misión necesita prolongar su mandato. Prolongar su mandato como plantea la resolución esta, y no es ya por 1 año, sino prolonga el mandato por 2 años. Y en contrapartida se presenta la resolución de Venezuela. Venezuela forma parte de los 8 países que votan de América Latina: Brasil, Argentina, Venezuela, Perú, Bahamas, Uruguay, México y Chile son los que votan. Ella pone el acento en mejorar la situación y se apoya mucho en las elecciones de normalización parlamentarias que se van a llevar adelante en el mes de diciembre. Entonces, mucho suspenso, pero ya tenemos todos los instrumentos en el escenario para que se realicen los votos entre el 5 y el 6 de octubre. En Ginebra les transmitió Juan Gasparini.